¿Qué es esto de las guerras relámpago? Bueno, las guerras relámpago era una estrategia militar en la que llegaban de manera sorpresiva y consistía en el bombardeo intensivo sobre una ciudad antes de que se diera un despliegue de las tropas. Esto es hablando de lo que eran las invasiones de manera terrestre y llegaban por diferentes puntos al mismo tiempo rodeando las ciudades en una especie de embestida en la cual no hubiera escapatoria por ninguno de los posibles caminos o sitios. Eh, Esta va a ser una característica que va a tener el ejército alemán, que le va a dar grandes aciertos, como va a ser el caso de Francia, que prácticamente para principios de 1940 van a, a quedar dominadas por los alemanes. O sea, se supone que Francia había entrado a la guerra, sin embargo va a quedar dominada por ellos porque empieza a perder estas batallas que se daban a través de guerras relámpago. Esta situación orilla a que prácticamente por cerca de 10 meses Inglaterra se va a quedar solo en esta guerra contra el eje. Esta situación va a impulsar a que se dé toda una serie de batallas. Vamos a tener batallas terrestres, aéreas y navales, pero aquí durante este periodo de 10 meses lo que más va a llamar la atención van a ser las batallas aéreas que va a tener lo que va a ser Inglaterra, precisamente con Alemania. Ahí es cuando surgen estas historias referentes a que el Barón Rojo, los dispositivos de aviones que se empiezan a hacer cada vez más ligeros y más veloces que son utilizados para la guerra. Bueno, de ahí vendría como que, o cabe la pregunta, ¿no? Bueno, se supone que al hablar de los aliados se maneja como el bando a Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pero hasta este momento, hasta 1940, no estamos oyendo a ninguna de estas dos naciones, solamente a la Unión Soviética como que firmó un pacto de no agresión y de repartirse Polonia con Alemania. ¿Qué pasó aquí? Bueno, en primera instancia, hablando del caso de la URSS, de la Unión Soviética, eh, Alemania rompe su pacto y va a llegar a invadir a través de rodear Leningrado, hoy San Petersburgo. Y bueno, van a tener sitiado toda esta ciudad desde el 8 de septiembre de 1941 hasta el 27 de enero de 1944, situación que se va a ver desencadenada pues en una resistencia de ambas partes, tanto del ejército alemán como por parte de la ciudadanía de Leningrado, lo que va a generar hambruna, muertes, puesto que solamente había un pasillo de conexión en el que se podían obtener víveres. Sin embargo, hablamos de cerca de 1.200.000 personas que mueren en esta batalla. Por otro lado, para 1942 va a venir la batalla de Stalingrado, que es digamos que la batalla con la que más mofa o burla han tenido de Adolfo Hitler respecto a que es una batalla que dura 200 días y la pierden no tanto por, por el campo de batalla, sino por las condiciones climáticas. Recordemos que se encuentra cerca del círculo polar ártico por la región de Siberia, todo esto abarca Rusia, y en esta idea de guerra de batalla relámpago, al querer rodear toda esta parte, pues se van a enfrentar a un clima de menos 35, menos 40 grados centígrados, lo que va a brillar a que muchos soldados alemanes murieran de hipotermia. ¿Y por qué es la burla o la mofa de Hitler en este aspecto? Porque una situación similar hizo o vivió Napoleón Bonaparte durante las guerras napoleónicas cuando quiere invadir Rusia. Y Napoleón pierde esta batalla. Entonces, la burla es que se dice en el chiste, ¿no? que Hitler no había estudiado la suficiente historia
no había estudiado lo suficientemente la historia de Europa como para saber que no se puede invadir Rusia de forma terrestre en el invierno, que no había aprendido de los errores de Napoleón. Estamos hablando entonces de que para la segunda mitad de 1941, al haber roto Alemania el pacto germano-soviético, la Unión Soviética se une al lado de los aliados para participar en la guerra. ¿En qué momento se une? Bueno, aquí acaba de haber un error, es Pearl, nos falta una A. ¿En qué momento se une Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos tenía una base militar en Hawái. Recordemos que el estado de Hawái pertenece a los Estados Unidos y se ubica en el Pacífico. Precisamente en la región del Pacífico, quien se había estado encargando de extenderse militarmente a en la región asiática hacia Corea y China va a ser el nacionalismo del imperio japonés. Por esta razón, Japón busca sacar ventaja de esta situación y bueno, ¿qué es lo que hace? Atacar de manera inesperada el 7 de diciembre de 1941 esta base militar estadounidense, en la que mueren un promedio de unos 3.000 soldados estadounidenses. Y bueno, esto hace que Estados Unidos empiece a figurar ahora en el mapa ya no como un aliado económico que era proveedor de víveres, sino como un aliado de guerra que se une precisamente al bando de los aliados. Otro rasgo muy peculiar, que en algún momento tal vez ya lo habíamos tocado, tiene que ver con los kamikazes. Los kamikazes eran un grupo dentro del ejército japonés que precisamente estaban con la idea de dar su vida por su nación. Es decir, es tan arraigado esta idea de honor y de nacionalismo que preferían morir con honor en el campo de batalla, pero al momento de que ellos se suicidaban, principalmente se dio en batallas aéreas, no se iban solos, sino que se llevaban consigo un buen número de soldados enemigos. El punto era morir con honor y hacer que murieran muchos del bando contrario. Entonces, todo esto son algunos de los puntos más esenciales y digamos que de los más que podrían llamar la atención de lo que es parte del desarrollo de esta Segunda Guerra Mundial. Ahora, una vez que ya se dio esta intromisión de la URSS y de los Estados Unidos, cambia el panorama de cómo toman los perfiles la guerra, porque ya no está solamente Inglaterra, que se tiene que aventar esos 10 meses solo, o sea, ya hay más naciones aliadas que van a favorecer para que se desembarque en Normandía, Francia, y puedan expulsar a los alemanes. Llegan a batallas en África, en Australia, en Nueva Zelanda, en donde acuérdense que por eso se denomina como mundial, porque acuérdense que todas estas naciones eran colonialistas. Pero algo muy peculiar y particular va a ser la conferencia de Yalta. La conferencia de Yalta viene a marcar muchísimo los puntos de la CIS, de lo que va a ser el fin de la Segunda Guerra Mundial y todo lo que va a venir como consecuencia posterior a esta guerra. Esta conferencia de Yalta se va a dar en el mes de febrero de 1945 y se reúnen precisamente Stalin, representando a la URSS, Winston Churchill. Churchill era el primer ministro de Inglaterra. Recuerden que Inglaterra, al ser una monarquía parlamentaria, tiene el rey o la figura monárquica y tiene la figura parlamentaria. En este caso, Churchill era el primer ministro. Y se reúne también el presidente de los Estados Unidos de ese momento, Franklin Delano Roosevelt. Bueno,
¿qué es, digamos, como que lo más decisivo e importante de esta conferencia? Pues en primera instancia ellos empiezan a hablar de declarar a una Europa liberada del yugo de la guerra. Necesitaban seguir en estado de guerra, pero permitiendo elecciones democráticas en los diferentes territorios para así ir generando más aliados que permitieran eh, en poco tiempo la derrota de Alemania. Consideraban que si Alemania estaba vencida en automático, se terminaba la guerra. Para este momento de la conferencia de Yalta, Mussolini ya había muerto, entonces Italia ya no era de gran peligro. Por otro lado, pactan lo que va a ser la Convención de San Francisco, en donde se va a dar el surgimiento de la Organización de las Naciones Unidas. Recordemos que cuando se da el fin de la Primera Guerra Mundial se crea lo que va a ser la denominada Liga de las Naciones, que es como el antecedente de la ONU. Aquí, digamos que esta idea de que surja la ONU se pacta desde la Conferencia de Yalta. Empieza también a cuestionarse cómo van a proceder contra todos estos crímenes de guerra que se están dando, principalmente por la situación de los campos de concentración. Y eso se va a ver tiempo después resuelto en lo que van a ser los juicios de Nuremberg. Empiezan también una serie de decisiones entre las fronteras y cómo va a quedar la división política de Europa, puesto que hablan de liberar fronteras de Italia con Yugoslavia y Austria, y se propone así también la que sería la región en la región de Bulgaria. Hablan también de cómo de nuevo tendrían que buscar la manera de desarmar y desmilitarizar a Alemania, situación que se va a ver reflejada cuando desde aquí pactan cómo se van a dividir Alemania. Alemania va a quedar dividida en 4 zonas y cada una de estas zonas va a quedar, podríamos decir que va a quedar dirigida, respaldada, custodiada, tutorada por estas 4 naciones que aparecen aquí como los aliados. Bueno, después va a venir la cuestión del muro de Berlín, porque precisamente 3 de estas naciones son capitalistas, pero una nación es socialista, y bueno, eso va a generar esa disputa. Pero bueno, de entrada ya hablan de desmilitarizar a Alemania y dividirla en 4. Y bueno, empiezan a ceder territorios, empiezan a repartirse el pastel para tomar estos acuerdos de qué beneficios iban a tener respecto a que terminara la guerra. Yalta se va a dar en febrero. Para el mes de